La proximidad también por allí con algún sector menos poblado, ¿no? Y la aparición de alimañas y de otros animalitos silvestres que en algunos casos bueno, producen mordeduras. Bueno, el caso de un nene, ¿no? Un adolescente que fue mordido por una serpiente en un campo. Estaba recolectando zapallos con su abuela y bueno, fue atacado por este reptil. Sabemos que es una época muy riesgosa en estos casos y bueno, queríamos tener un contacto telefónico justamente para tener más precisiones. Está en línea la doctora Magalí Puga, quien está justamente allí del Hospital Pediátrico, la responsable del área de urgencias. Muy buen día, Claudia Torres y Javier Rousselot, la saludamos. Hola, buen día. Buen día, doctora. Tema de picaduras de serpientes, otros animales silvestres, ¿cómo están trabajando allí en el hospital pediátrico con estos casos? Bueno, sabemos que el verano por las altas temperaturas, en el verano por las altas temperaturas es más frecuente por ahí picaduras de insectos o en este caso también las mordeduras de víboras. Ah. Sin duda que vemos más casos de picaduras de insectos y de este caso también con las víboras en las épocas de calor. Siempre en el interior, o sea, no solamente acá en el hospital pediátrico, sino tenemos una buena articulación con la red sanitaria para abarcar y saber, digamos, sobre estos casos de mordeduras que se producen en otras zonas, no solo acá en Resistencia. Algunos casos se derivan y otros casos se tratan en esas localidades porque si son víboras venenosas, las identificamos por las características del animal y ya tenemos la indicación de pasar el antiveneno lo antes posible. Uh-huh. En estos casos, entonces, siempre es importante tratar de saber o ver cómo era justamente ese ofidio, ¿no? Si se trata de una serpiente, de qué color, no sé, más o menos esas características. Va a ser importante, digo. Exactamente, o sea, la mayoría de las mordeduras por víboras seguramente sean de animales que no son venenosos. Uh-huh. Igualmente, si hay dudas si es venenoso o no, si dejó alguna lesión en la piel, la indicación es que consulte cuanto antes a un centro asistencial, no necesariamente acá al hospital, depende cuál es el centro de referencia de esa niña o ese niño, y siempre si se puede contar, digamos, con una foto de la víbora en este caso que le mordió, y también importante en el momento del accidente, lavar la herida, si se puede, con agua y con jabón, poner un vendaje pero que no apriete, y si es, por ejemplo, en brazos, sacar y retirar anillos, si hay alguna joya, relojes y demás, porque seguramente esa extremidad se va a inflamar. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasa cuando no se tiene identificación y aparece, ¿no? Que en el caso de una mordedura, bueno, va a ser mucho más notorio, pero en el caso de una picadura, ¿no? Y aparece la persona con algo, unos puntitos, algo en particular que no sabe de dónde. ¿Qué se hace en esos casos o qué síntomas hay que tener en cuenta para hacer la consulta médica? La mayoría de las picaduras, en el caso que hablemos de insectos, Uh-huh. seguramente vayan a ser por insectos que no son venenosos y que generalmente dejan marcas en la piel, pero como una reacción inflamatoria leve, digamos, como Uh-huh. una roncha o alguna escoriación o algo en la piel. Sí. Si nosotros desconocemos qué insecto es, sabemos como por el antecedente que sí le picó algún insecto, nos guiamos con los otros síntomas. Por ejemplo, en el caso de las picaduras de alacranes, que no todos los alacranes son venenosos, pero que cuando les pica un alacrán, aunque no sepamos qué, porque no trae, por ejemplo, el animal, no sabemos qué tipo de alacrán es, nos guiamos por los síntomas, si tiene vómitos, dificultad para respirar, alteraciones en el laboratorio, porque aparte de la característica de los alacranes es que no dejan marcas en la piel. Y un dolor intenso en la zona donde pican, pero no es evidente, digamos, una lesión. Entonces ahí nos guiamos mucho en interrogatorio y bueno, empezar como a atar cabos por lo que nos cuenta la familia también. Sí, bueno, qué tema ese, ¿no? Porque de los alacranes suelen decir, bueno, puede estar inclusive dentro de un calzado, ¿no? Que pudo Exacto. haber estado en un rincón mucho tiempo y uno, la verdad que no tiene ni la más pálida idea de que pueda haber algo allí o que haya picado, qué es lo que haya generado la picadura. Y en el caso de las arañas, ¿qué hay que tener en cuenta, no? Digo,
si aparecen varios puntitos, por ejemplo, como lesión. En realidad, sí, bueno, si sabemos que fue alguna lesión producida por una araña que puede comportarse, aunque no sea venenosa, a veces se comporta como una quemadura en la piel, indicamos el tratamiento local. Siempre que no haya síntomas, que llamamos síntomas sistémicos. Sí hay algunas arañas venenosas que circulan en nuestra zona, pero no es lo más frecuente. La mayoría de las consultas por picadura de arañas son por las lesiones que dejan en la piel. Y como cualquier otro insecto, si es una roncha o una zona como inflamatoria enrojecida que se ve en la piel, pero es algo leve y sabemos que le picó algo, lavar en este caso con agua y con jabón en la casa y existe. Si es una lesión leve, o sea, una reacción leve más como roncha o algo bien local, se puede poner una crema de calamina o algunas cremas que den antihistamínicas como para la picazón. Ahora, si no sabemos que fue un insecto, pero ya hay otros síntomas, no sé, vómito, diarrea, un dolor intenso que no mejora en la zona, desconocemos el insecto, sí es importante consultar. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de las picaduras de insectos, hay algunos insectos que conocemos que las personas pueden ser alérgicas, por ejemplo, avispas, abejas, hormigas coloradas. Entonces, si nos pica un insecto, o si hacia nuestras hijas o hijos les pica un insecto y tiene síntomas como falta de aire o no es una sola roncha, sino que la erupción en la piel es generalizada, se asocia a falta de aire, inflamación de la cara, seguramente estemos ante un caso una reacción alérgica grave, que eso se llama anafilaxia, y en ese caso sí es muy importante ir urgente al hospital. Bien, 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 bien. Así que tener en cuenta estas cuestiones y los primeros auxilios que lo podemos hacer en casa y mientras vemos cómo si evoluciona en cuanto a síntomas o si requiere simplemente de unos cuidados en casa y nada más. Si es una reacción local leve, la consulta no necesariamente tiene que ser con urgencia, se puede hacer el lavado de herida y una crema que tengamos en la casa como con antipruriginosa que sea para la picazón, pero sí, digamos, si empieza a haber manifestaciones en el resto del cuerpo diferente a la zona de la picadura, es muy importante consultar. Dependerá también el tipo de insecto, obviamente que si es un alacrán, siempre la picadura en alacrán siempre hay que consultar, lo mismo que en el caso de las víboras, porque aparte la zona, en el caso de las mordeduras de la víbora, la zona de la mordedura también es una herida sucia, o sea que hay que poner antibióticos, desinfectar bien, chequear el esquema de vacunas, etcétera. Bien, bien. Estamos hablando con la doctora Magalí Puga, justamente responsable del área de emergencias del Hospital Pediátrico. Doctora, y aprovecho para consultarla justamente cómo están trabajando en el área de emergencias, ¿no? Al día de hoy y sobre todo saber cómo es un poco para información a la población, ¿no? Y a esas familias al momento de llevar a los niños, qué tener en consideración para hacer realmente la consulta. Bueno, la consulta, si es una reacción leve, como decía al principio, lo ideal sería consultar al centro de salud o al hospital local. En el caso de nuestro hospital, independientemente de las características de la picadura, si los padres vienen, nosotros hacemos un sistema de evaluación que se llama triage, que ni bien ingresan al hospital, la clasificamos según la severidad del cuadro, y así sea una reacción leve o una reacción grave, definimos si va directamente por emergencia o si puede esperar para ser atendido en consultorio. Bien, bien. Eso y para cualquier otro cuadro, ¿no? Patología, enfermedades respiratorias, o algunos otros síntomas que bueno, por allí no tenga que ver con picaduras solamente, sino, bueno, las enfermedades que por allí requieren de una consulta médica, ¿no? Sí o sí. Exactamente, tenemos el sistema de triage que clasifica la severidad del cuadro mediante la observación, entonces así mejoramos también el hecho de que la atención del paciente que realmente lo necesita sea rápida, digamos, y los que tienen patologías más leves, todos son atendidos, pero que sabemos que pueden esperar un poco más. Exactamente. ¿Cómo están en número, no? En estadísticas se han tenido, según la época, bueno, consultas de forma histórica, ¿no? La concurrencia, ¿cómo están trabajando en este sentido? ¿Está un poco más tranquilo?
En lo que refiere a A las la picaduras de atención, sí, sí, sí. insectos, O lo al que, ingreso, ¿no? sí, a lo que refiere a las picaduras de insectos, mordeduras de animales y demás, sabemos que es el 4 al 5% del total de las consultas. Eso se mantiene, digamos. Sí es cierto, como les decía, que aumenta más en esta época de altas temperaturas o más en la época de calor. Pero no son las consultas que predominan, sino que lo más común en esta época por ahí son los cuadros gastrointestinales o infecciones de piel. Ujú. Bien. ¿Y en eso están trabajando mucho? ¿Están teniendo muchas consultas al respecto? Y sí, o sea, todo el año el hospital trabaja casi a capacidad colmada porque las patologías van variando según las estaciones, Sí. pero siempre tenemos muchos pacientes. Bien. Doctora, le agradecemos su tiempo, que tenga buena jornada, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, gracias, hasta luego. Chau, Hasta chau. luego. Magalí Puga, la doctora responsable.